Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro de directivos de Cajasol. Muchísimas gracias, querido Iñaki, por acompañarnos aquí hoy. Luis Miguel, nuevo director del Instituto, por este estreno también que hoy tienes aquí con todos nosotros. Bienvenidos, como les decía, a todos a esta nueva cita con las últimas tendencias del managing y de la comunicación al servicio de la excelencia y del liderazgo empresarial. Un encuentro de directivos, un encuentro de ejecutivos, un encuentro de emprendedores, de empresarios, que cada año nos acerca la Escuela de Negocios de Cajasol y que se ha convertido, fundamentalmente por el prestigio de sus ponentes, en unas de las jornadas más relevantes del sector. Pero esta vez tenemos tantas novedades, yo diría también tantos cambios, que no estamos en ningún supuesto ante un año más. Nuestra contribución a una gestión empresarial más competitiva, a un compromiso firme de esta escuela y de este encuentro en particular, nunca ha tenido tanta razón de ser como en estos tiempos donde toca reinventarlo todo y yo diría quizá más, reinventarlo todo a marcha forzada y como muy bien yo creo que sabemos en estos momentos los directivos de cualquier organización empresarial. La innovación integral que debemos impulsar en nuestras empresas para garantizarnos el futuro en un escenario radicalmente distinto al de antes de la crisis exige, señoras y señores, un nuevo perfil de hombre de empresa. Participamos en consecuencia, cada uno de nosotros, desde su ámbito de responsabilidad, en la construcción de un nuevo modelo económico y de un nuevo modelo social, que a mi juicio, permítanme ustedes, debe ser más equilibrado y más justo que el que tenemos y que reclama también en paralelo otros sectores productivos, mejores herramientas e instrumentos de excelencia y líderes con nuevas actitudes, líderes con nuevas capacidades y talentos como los de la flexibilidad, la adaptación a los cambios y la actividad con un código ético y con unos valores. Las nuevas tendencias en la gestión que hemos observado en los últimos años se generalizarán para hacer frente a los nuevos tiempos que nos demandan una nueva forma de hacer casi todas las cosas. Frente al dominio jerárquico de antes, nuestras organizaciones, les decía, cada vez más serán más abiertas, más cooperativas y fundamentalmente más participativas. Y como muy bien nos contarán a lo largo de estas jornadas, habrá muchas formas muy diferentes de medir el talento o del liderazgo, como el coeficiente de entusiasmo, como ya llaman algunos, y todos los puntos fuertes de la inteligencia emocional. Estas nuevas necesidades piden a gritos una formación directiva renovada y ampliada, y esa será nuestra contribución a ese gran reto común de volver a la senda del desarrollo económico. Asume la misión con todo el peso de su experiencia, sin duda, el Instituto de Estudios Cajasol, que inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento que coinciden con los nuevos horizontes nacionales e internacionales que se abren para la entidad de nuestra integración en banca cívica. Nuestra Escuela de Negocio, que en el próximo curso va a dar un salto histórico de llevar su formación de excelencia ya fuera de los límites de nuestra comunidad autónoma. También crece en nuevas disciplinas y nuevos conocimientos que son necesarios, como digo, en el nuevo marco de la empresa, marcado fundamentalmente más que nunca por la necesidad de integrar la innovación en todos sus ámbitos. El caso de banca cívica, por cierto, bien podría estudiarse, de hecho se estudia en las escuelas de negocio como ejemplo claro de éxito, de la anticipación y de la diferenciación, dos de las estrategias que marcan en el actual contexto el ser o no ser de cualquier empresa.
La nueva entidad, como saben, señalará, la nueva entidad de copresidir, el último paso en su proceso de redefinición y de ajuste. Tenemos asambleas este miércoles y el jueves, todas las cajas que los componemos. En lugar de resistirnos a los cambios, nos hemos colocado a la vanguardia de la transformación que está viviendo nuestro sector con una alianza pionera que culminará este verano, así lo esperamos, como de las primeras entidades provenientes de cajas de ahorro que saldremos. Y permítanme que cambie ya directamente de tercio, y eso de ser el primero, sabe más que nadie el encargado de abrir este año el encuentro de directivos. Se trata de uno de los comunicadores más prestigiosos e influyentes. No es fácil presentar a una persona que es tan conocida. Pocos serán los españoles adultos, y yo diría también jóvenes, que no tengan una opinión más o menos formada de él. Hacernos en apenas unos minutos entraña además una dificultad añadida, pues la riqueza y posiblemente la complejidad de lo vivido a lo largo de su dilatada trayectoria y peripecia vital entraña a su vez el riesgo del brochazo. Eso un profesional tan sutil y tan interesante como el que hoy nos acompaña. Sutil e interesante, sí, porque a pocos donostiarras consideramos los andaluces como uno de los suyos, como uno de los nuestros, y de los genuinamente suyos, diría yo, y no solo porque apenas era un chaval cuando aterrizó como jovencísimo director, porque a lo largo de los años, de muchos años, siempre ha hablado bien de Andalucía. Bien, a veces desde la crítica, pero sobre todo bien porque lo ha hecho siempre desde el afecto y desde el conocimiento que tiene de Andalucía. Cuando a principios de los años 70 nuestro invitado de hoy vino a Sevilla, poco podría imaginar él que muchos años después recibiría la medalla de Andalucía como muchos hijos insignes de nuestra tierra. Pues bien, aún hoy, años después, seguro que tampoco imagina ahora cuánto satisfizo aquel reconocimiento a tantas personas para lo que él ha sido y es un referente claramente inexcusable. Créanme también que yo me encuentro entre uno de ellos. Un referente sobre todo en el ámbito de la comunicación, aunque no solo en la comunicación, en el periodismo y, por supuesto, en prácticamente todas sus vertientes, en la televisión, en la radio, con sus libros y artículos y ahora, signo de los tiempos, con su videoblog, a través del cual hemos recuperado su voz y que es prólogo al nuevo programa que llevará su nombre y que, si no me equivoco, verá también la luz en la próxima semana o en las próximas semanas. Pero aunque posiblemente él nunca lo haya pretendido, también ha sido referente en otros muchos aspectos. Para muchos, y también les tengo que señalar que me encuentro entre ellos, ha sido un paradigma del sentido común y posiblemente de la convivencia civil, del respeto a la pluralidad en una sociedad democrática, en un país tan complejo y diverso como el nuestro, e igualmente es un ejemplo del amor y del amor al trabajo bien hecho. Tengo la impresión que para mucha gente ya mayor y también más joven, siempre este jovencísimo director de Radio Sevilla, cuya trayectoria habrán seguido después, siempre convertirse en un emblema del periodismo en habla hispana. Para otros, los que vieron con aflicción el 23F, siempre será aquel valiente periodista que se puso tras las cámaras cuando las tropas ocupaban el Congreso de los Diputados. Y para uno y otro, y posiblemente para muchos más, es y será siempre la voz honesta de un periodista que, por decirlo con sus propias palabras, solo ha pretendido conocer, entender lo que estaba conociendo y contar lo que estaba entendiendo. En fin, resulta paradójico que todo esto y muchísimo más pueda en realidad condensarse en 5 letras por las que se le conoce en todo el mundo, pues para
Basta pronunciar su nombre, Iñaki, para que todos sepamos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Iñaki Gabilondo. Termino ya, porque ya yo también he venido, como todos ustedes, a escuchar a Iñaki Gabilondo, y después también al resto de prestigiosos ponentes de este encuentro de directivos del año 2011. Le cedo, pues, a Iñaki lo que también sabe manejar, la palabra. Muchísimas gracias, Iñaki. Tienes la palabra. Querido presidente, director, amigos, bueno, permítame unos segundos para ir tomando, porque estoy ahora mismo emocionado por el afecto que ha expresado el presidente en sus palabras. Muchos saben que es una emoción cierta y muy antigua, y no es que vine a Sevilla hace muchos años, es que vine y ya nunca me he ido. Nunca me he ido, me casé luego con una sevillana, tengo familia aquí, no paro de ir y venir, y excepto torear en la maestranza, yo creo que he hecho ya casi todo lo que se puede hacer aquí. En fin, me siento muy feliz y, como muchas veces digo, ustedes no se lo creerán, pero el mágico perfectamente desarrollado. Cuando yo vengo aquí, yo me alegro mucho de ver a la ciudad. Les puedo asegurar que tengo la impresión de que la ciudad se alegra de verme. Cuando bajo del tren, tengo una sensación, digo, bueno, me encuentro un amigo. En fin, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, en un momento como este, yo creo que coincidiríamos todos si decimos que vivimos en un momento de gran desconcierto, en el que todas las certezas parecen haberse venido abajo. Algunos dicen que comenzó hace mucho, cuando cayó el muro de Berlín, otros dicen que después el 11S, otros, en todo caso, con la caída de Lehman Brothers. Está claro que se han producido, y es como si estuviéramos viviendo en una ciudad en la que estuviera produciéndose un terremoto, y como si además estuviera un terremoto subidos en una noria. La impresión de que todo se mueve a una extraordinaria velocidad y que antes de que seamos capaces de diagnosticar lo que ocurre, estamos ya sumidos en una nueva circunstancia, en una nueva realidad, está provocando esa sensación que creo que todos estamos compartiendo y que sería además imprescindible confesarnos, porque nos iríamos acercando con audacia, con valor, pero con prudencia a todas nuestras realidades. Ese sentimiento es el estupor. En el caso de España, acentuado además, porque a esos problemas se le han venido a sumar específicos problemas añadidos de nuestro país que nos colocan en la zona más sensible de ese terremoto. Estamos viviendo una especie de tormenta perfecta. Leí el otro día a un profesor de la Universidad de París que decía: nunca en la historia de la humanidad tanta gente ha tenido la impresión de que no estaba preparada para afrontar lo que estaba ocurriendo. Puede que sea un hecho psicológico, decía, pero así como a lo largo de la historia los seres humanos han tenido la impresión de que tenían destrezas suficientes y conocimientos suficientes para afrontar la realidad, decía, ahora un gran porcentaje de hombres y mujeres vive en un estado de duda respecto a su preparación para afrontar los cambios que están produciendo y para la capacidad de sus destrezas para hacer frente a esta realidad. Yo creo que eso es bueno que nos lo digamos, porque si una circunstancia como esta necesita, como muy bien ha dicho el presidente, capacidad de anticipación, coraje y voluntad, debe serlo a partir de esta convicción, que es casi táctil, que la percibimos casi como una realidad. Lo que está ocurriendo está colocándonos fuera de juego de aquello para lo que creíamos habernos preparado. Hace 10 años nunca creímos vivir la circunstancia que vivimos ahora y nos preparamos, los que ya no somos unos niños, para un mundo que ya no es. Está despidiéndosenos un mundo que todavía está aquí y está brotando otro que todavía no está aquí. Y en el centro de esas dos cosas vivimos este extraño sentimiento que hace un momento mencionaba, procedente del pensamiento de ese director de un centro universitario de París. Esta historia ha colocado a los hombres en una posición nueva. Antes, los hombres con capacidad de visión eran hombres que veían el futuro. Se supone que el presente lo veíamos todos con claridad.
ahora empieza a llamarse visionario al que ve con claridad el presente, porque el futuro es una especie de bruma extraordinaria y en el presente estamos todos un poco confusos. Pero está claro que hemos de saber que detrás de la bruma hay futuro, porque una de las cosas que en este momento está ocurriendo es que demasiada gente se cree que detrás de la bruma no hay más que bruma, y después bruma, y después bruma, y después nada, cuando nosotros sabemos, porque la experiencia de la vida y la historia nos lo demuestra, que después de la bruma sigue la vida, sigue el horizonte, sigue el futuro, y que si sería temerario tirarse a ciegas en la bruma, sería mucho más temerario quedarse quieto, temiendo que la bruma tuviera una espesura que hiciera imposible cualquier horizonte. Es, por tanto, a mi juicio, muy difícil la gestión de la cautela, la prudencia, la audacia, la capacidad de imaginación, la capacidad de anticipación con el realismo político. Y en ese juego es en el cual debería, a mi juicio, las sociedades jugar limpio. Yo he de lamentar que en el momento en el que nos encontramos no se está jugando limpio y no se está, por tanto, porque no se está jugando limpio, haciendo un diagnóstico certero de lo que nos ha ocurrido. Yo creo, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, que sin un buen diagnóstico es muy difícil hacer después lo correspondiente plantear las terapias correspondientes. Y yo creo que no se está en ningún momento observando claridad en la gestión de los síntomas. Respecto a la gran crisis, por ejemplo, derivada de la caída de Lehman Brothers, está muy lejos de conocerse con claridad y con transparencia cómo hemos de interpretar lo ocurrido. Porque si hemos de interpretar lo ocurrido como se nos dijo que hemos de interpretar lo ocurrido, es que un determinado pensamiento descontrolado, una divinización de la no regulación, unas prácticas movidas por la codicia, etcétera, 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 hubieran desencadenado el primer movimiento telúrico, hubiera debido producirse inmediatamente después un juego de reacciones que no se ha producido. Lo cual quiere decir que algo no se ha hecho con claridad y con limpieza. Cuando estalló el caso Lehman Brothers y cuando detrás del caso Lehman Brothers se desplomó el sistema financiero, todo el mundo creyó que estábamos llamados a una reflexión de fondo sobre la realidad de nuestra estructura organizativa financiera mundial. Pero al decir todo el mundo lo creyó, no estoy refiriéndome a los sectores más radicales del rojerío internacional. Estoy hablando, como saben, de personalidades como Nicolas Sarkozy, como las grandes personalidades del mundo, que decían: habremos de hacer una parada para leer con cuidado, con atención lo que ha ocurrido, porque esto que ha ocurrido tiene una envergadura tal que necesitará, desde luego, un ajuste importante. No pasó mucho tiempo cuando todo aquello que había parecido necesario dejó de parecer necesario. Y cuando los que habían negado cualquier necesidad de regulación financiera y que parecían en un primer momento entender que era imprescindible afrontarla, empezaron a plantear de una forma casi feroz una resistencia extraordinaria a cualquier novedad. No digo que no se hayan producido novedades, pero si comparamos lo que el G20 logró, si comparamos lo que el presidente de Estados Unidos logró después de haber anunciado lo que pensaba hacer que el mundo entero entendía que era necesario hacer, que hasta los sectores financieros más encapsulados habían entendido que era preciso hacer, yo que no entiendo nada de cosas financieras, sí que detecto la diferencia abrumadora que hay entre el diagnóstico primero que hicieron, incluso las personas más directamente vinculadas al tema, y la naturaleza de los remedios que posteriormente se aplicaron. Lo cual me hace pensar que ha habido un juego bastante imperfecto de diagnóstico o una cierta falsificación del diagnóstico. Yo me acuerdo, y ustedes se deben acordar mucho mejor que yo, hasta qué punto se anunció la imprescindible necesidad de que desaparecieran los paraísos fiscales y una catarata de cosas que nos parecían perfectamente lógicas, habida cuenta de que lo que estábamos viendo era tan histórico, tan colosal y tan formidable que desde luego no esperábamos que no mereciera una reacción de más profundidad de la que creemos que se está produciendo. En el caso de España, la falta de finura en el diagnóstico a mí me parece que está haciendo un daño extraordinario en nuestro país. El diagnóstico de una circunstancia como la que añadió al problema universal el nuestro, con el desplome de la construcción, con todo este lío, que no les voy a contar a ustedes porque lo conocen muchísimo mejor que yo, 100 millones de veces mejor que yo, ha sido hecho de una forma completamente lamentable, de brochazo gordo y de una forma
estrepitosa para la ciudadanía. Posiblemente ustedes, que viven en el secreto de las grandes cuestiones financieras, habrán avanzado de una manera más sutil y más fina, pero la sociedad ha recibido un diagnóstico de lo ocurrido que no está a la altura de la dignidad de la sociedad española. No puede ser. Es imposible que el diagnóstico de esta sociedad haya sido el que se ha hecho. Ahora vamos a ver el diagnóstico que se ha hecho. Porque resulta que nuestro país, de pronto, sufre una auténtica conmoción, un auténtico colapso. Se viene abajo, prácticamente se viene abajo. Y el famoso 9 de mayo en Bruselas dicen que estuvo muy a punto de venirse abajo, y resulta que de toda esta circunstancia la lectura que se hace es la peor de las lecturas, procedente del peor de los registros de la política. La política, como muchas otras cosas, tiene pues, una especie de disco duro que es un diamante que está en el centro del anhelo del hombre, de sus sueños de libertad, y luego tiene mucho elemento cochambrosillo a su alrededor. Resulta que el elemento cochambrosillo de su alrededor parece que ha sobrevivido. Mientras el diamante se nos diluye, el cochambrosillo parece que crece y crece y crece hasta el punto de permitírsenos un diagnóstico de lo ocurrido sencillamente insultante para la inteligencia humana. El diagnóstico es: éramos felices y felices hubiéramos seguido siendo si no fuera porque hemos tenido la desgracia de que hubiera un señor en el Gobierno que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Yo sé que esta es una lectura muy plana y que a ustedes les parecerá que forma parte del juego de las guerras, pero esto ha llegado a la sociedad hasta el punto de que la ha paralizado. Y ese es el capítulo en que yo hago el reproche. Lo que ha ocurrido en España seguramente merece un análisis profundo, y en ese análisis profundo estará incluido el capítulo de los reproches que merezca el Gobierno y su presidente. Y seguramente serán muchos, e incluso muchísimos, los que fueren, pero que en modo alguno pueden sustraernos de un análisis de fondo de la realidad de un país que vivió un sueño, que vivió equivocado, que se engañó, que se dejó engañar, que sabía que se estaba engañando, que como se estaba engañando fue entrando en un precipicio con una bola más grande cada día, en la que todos, al parecer, dicen estar ya avisados y avisando, pero que me recuerda a mayo del 68, en el que a mí me da vergüenza decir que vivía allí, porque al parecer vivíamos todos allí en mayo del 68. Bueno, pues lo mismo que en mayo del 68 todos al parecer vivían en París, resulta que también todos ya sabían lo que iba a ocurrir. Bueno, yo creo que no todos sabían lo que iba a ocurrir, pero sabían lo suficientes como para que no quepa el diagnóstico de que éramos felices y hubiéramos seguido siendo felices si no hubiera sido por una desventurada acción política. Han sido cosas más complicadas. Y necesitamos que se nos digan las realidades, no para exculpar políticos o para culpar políticos, que me parece un capítulo interesante, sino para que la sociedad sepa cómo debe afrontar una circunstancia importante y de emergencia. Y resulta que un diagnóstico equivocado está llevando a la sociedad a vivir esta realidad en una especie de estado de espera a que finalice la racha y regrese con naturalidad, como la desgracia vino, la ventura. Yo creo que no hemos mirado con sinceridad la realidad de nuestro país. La habrán mirado ustedes sin duda en su organización. La han debido mirar muchos en sus organizaciones, pero no se ha transmitido a la sociedad un análisis profundo que le dijera a la sociedad: señores, vamos a mirar con seriedad, están tocando la campana, es una situación de emergencia, movilización general, señores, hemos de ponernos de pie y dar pasos adelante para transformar este país y para avanzar en su modernización. Así está viviendo este juego de desequilibrio, en el que un porcentaje significativo, pero minoritario de la sociedad, está lanzado, como ustedes y como otros, a buscar el futuro, y un porcentaje demasiado grande está sentado esperando que le traigan lo que le quitaron, cuando lo que le quitaron se lo quitó un conjunto complejo de circunstancias que no ha habido lealtad para poderlas plantear, que proceden de muchas cosas, proceden de una línea política que desarrolló un camino que nos llevó a la prosperidad y que eso de bueno tuvo, y que ha tenido un culatazo de retroceso que nos ha tumbado al suelo, y eso de malo tiene, y otro grupo que luego lo sustituyó y que se engolosinó con lo que ocurría de bueno, que no quiso ver lo que podía traer el culatazo de malo,
y todos a su vez jugando ese mismo juego, y los ciudadanos endeudándose, y las entidades bancarias celebrando el endeudamiento, y endeudándonos todos a todos, hasta llegar el día en que los ciudadanos le debemos lo que no tenemos a los bancos le deben lo que no tienen a otros bancos, y los bancos que no tienen le deben todo a otros bancos que viven fuera y que todos a la vez están pasando las facturas al cobro. Las circunstancias han resultado de tal profundidad económica y sociológica que hubieran debido y merecido ser la tecla que activara una reacción social para que entendiera la necesidad de su modernización. Esta crisis puso de manifiesto la fragilidad de nuestro éxito económico. Era un éxito, pero era frágil. Debíamos decir, era un éxito, pero debías añadir, y era frágil. Y la fragilidad de ese éxito se sostenía en una realidad tan mutable como se ha visto que lo era, y teníamos que consolidarnos en posiciones más cimentadas. Ocurre que, como la política se atribuye el mérito de lo que va bien, no es nada raro que luego sea considerada la culpable de todo lo que va mal. Y esa es una equivocación que desmuscula a la sociedad. No estamos viviendo en un régimen comunista en el que una actuación gubernamental dicta el plan quinquenal de obligado cumplimiento para todos y cada uno de los ciudadanos del país. Es una actividad abierta en una sociedad libre, y de esa sociedad libre la responsabilidad pública es mucha, muchísima, extremada, la que ustedes quieran, pero está acompañada de muchas otras responsabilidades, de las cuales prácticamente no se ha producido. Este acto tan ingenuo, tan pueril y tan injusto de una sociedad de 40 y tantos millones de inocentes, condenados por una banda de culpables, es sencillamente indigna de la inteligencia de nuestro país. No es así. Y no se trata de exculpar a ese grupo, se trata de diagnosticar con corrección. Hemos vivido todos en una circunstancia equivocada. Todos. Acusarle a la gente de que se endeudó más de lo debido es un poco excesivo, cuando todas las entidades bancarias nos ofrecían y nos tentaban, y cuando a nuestra vez íbamos tentados, y el que no se endeudaba parecía que estaba quedando atrás, y el que se endeudaba lograba el premio de reconocimiento bursátil, y el que más se endeudaba, más premio de reconocimiento bursátil, y así vivíamos, y estamos viviendo en un pensamiento que convirtió este país en la juerga de los billetes de 500 euros, el crecimiento de millonarios que no paraban de crecer y crecer y crecer y crecer, en una ensoñación que parecía imposible de considerar razonable. Es que de verdad creíamos que íbamos a poder vender 1 millón de pisos este año, y el que viene, y el otro, 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 y todos los años de la vida de Dios, hasta que cada ciudadano tuviera 2 millones de pisos, y hasta que ya no hubiera sitio ni para ponerse de perfil, porque estábamos todos en un territorio profundamente habitado. ¿Qué tipo de paranoia general tuvimos? Bueno, esa paranoia es muy sencilla de entender. La paranoia es la derivada de la euforia y la derivada de una realidad humana. ¿Quién es el guapo que sale a decirle a la sociedad que estamos jugando de espaldas a nuestra realidad futura? Bien, no se trata de pasar al cobro las culpas, porque eso es verdaderamente absurdo. Las culpas políticas se depuran en las urnas, ahí se depurarán. Y no me estoy en este momento ocupando o preocupando de las pruebas políticas. Me estoy preocupando de la injusticia de los diagnósticos y, sobre todo, de la inutilidad de los diagnósticos equivocados para movilizar a la sociedad. Yo estoy viviendo con sorpresa la atonía ciudadana ante esta realidad. Y no se confundan ustedes al ver su no atonía, pues que ustedes viven en tal vibración que a lo mejor se creen que en esa misma vibración vive todo el país. No es cierto. Viven un montón de empresas que están viviendo, desde luego, eso sí, se han puesto las pilas, han cogido la moto y van para adelante a velocidad de vértigo, creando cosas, ingeniando cosas, abriendo caminos. Se está hablando de algunas importantísimas novedades aquí. Pero en gran parte de la sociedad permanece estática. ¿Saben ustedes por qué? Porque se ha entendido esto y se ha transmitido como una racha. Repasen conmigo el lenguaje empleado que le ha sido llegado a los ciudadanos. ¿Cuándo salimos del túnel? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo volvemos a donde estábamos? Olvidando que cuando se entra en un túnel se sale en un sitio distinto siempre del lugar desde el que se entró. ¿Cuándo se sale? ¿Cuándo salimos? La pregunta está mal formulada y la respuesta es mucho peor.
En mayo empezaremos a ver, en junio seguramente veremos, en octubre seguramente veremos. Ya verán ustedes cómo se ven en febrero, ya verán ustedes cómo se ve en marzo. Primero, que los gobiernos se consideraran responsables de todo, observados por toda la sociedad que les pedía las explicaciones, anunciaba ya un desenfoque de la observación. Pero la respuesta temporal era una prueba irrefutable de que no se estaba entendiendo absolutamente nada, porque el problema no es cuándo vamos a salir, sino a dónde vamos a salir y cómo va a ser el país al que vamos a salir y qué país queremos construir, que ya nunca será como el anterior, y qué tenemos que hacer para eso. Ese es el debate que se ha sustraído en este tiempo, en el que se ha estado librando una batalla política de gallina, la batalla política de quítate tú que me pongo yo, la batalla política de las victorias electorales, que son muy importantes, que yo la respeto, que he dedicado mi vida a apoyar eso, por tanto la respeto de todo corazón. Pero esa es toda la batalla, cuando la batalla es qué país hemos de construir. Si la locomotora fue la construcción, y ahora, aunque la construcción reaparecerá en las dosis razonables, ¿cuál va a ser la locomotora que sustituya a la construcción con la entidad, envergadura, potencialidad y capacidad automática de provocar riqueza equivalente a aquella que nos permita jugar al juego de en cuanto pase tal cosa empezaremos? No. Empezaremos a ver que cambien cosas cuando cambiemos nosotros una concepción entera de nuestra organización vital, social y económica. Cuando empecemos a reconocer que tenemos que mejorar nuestra manera de trabajar, que la excelencia se tiene que convertir no ya en un imperativo de una organización como esta, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando la chapuza desaparezca de nuestras vidas, cuando la idea de que aquí todo es perfecto menos los políticos que son una birria, no se compadece nada con nuestra realidad, en la que el que nos va a traer la cocina el martes no nos la trae nunca el martes, en el que el precio que nos dijo nunca es el precio que sería, en el que nunca es nada, como se dijo, y hemos decidido que todo está perfecto, menos la política que está mal. Yo creo que es la sociedad entera la que tiene que decir, hemos de mejorar nuestra cualificación, hemos de estudiar los que no hemos estudiado. Los que están en la fase del nivel más bajo tienen que suspirar al llegar al primer nivel. Los que estén del primero al segundo, los del segundo al tercero. Señores, movilización general. Si ustedes han viajado, y supongo que lo han hecho, y mucho, pues ya han visto lo que yo, que llevo años viajando 2 veces al año a Asia, he visto a lo largo de mi vida. Mientras estamos aquí sentados esperando a que nos hagan la solución del problema, a que nos saquen del túnel, a que regresemos al territorio anterior, está Asia entera trabajando mañana, tarde y noche para correr. Vas un año y van andando, vas 6 meses después y ya van en bici, 7 meses después ya van en moto, un año después ya van en coche, y antes no sabían y ahora saben, y antes no sabían leer y aprendieron, y después de aprender a leer aprendieron una carrera y ahora se han especializado y están avanzando. La movilización de un país se tiene que producir como consecuencia de la comprobación de una realidad y la precisión en el diagnóstico. La falsificación del diagnóstico es, para mí, el mayor de los pecados que ha cometido la clase política en este país. Y que la solución por las urnas, sea la que sea, que es muy estupenda, no va a resolver el problema que hubiera debido resolverlo, aun con el mismo cambio en las urnas, un diagnóstico certero que dijera nuestro país creía que jugaba en la primera división. Nos estábamos engañando. Nuestro país está en la segunda división. Tiene derecho a soñar en la primera, porque tenemos recursos, potencia, capacidad, voluntad, historia y determinación, porque hemos sido capaces de hacer cosas tan importantes como para que nosotros no se nos pueda resistir la primera división ni los puestos más destacados de la primera división. Señores, pero no estamos ahí. No estamos ahí. Y cuando creíamos que estábamos, nos estábamos equivocando. Estábamos en otro lugar. Y esa es, a mi juicio, la enfermedad mayor que tiene ahora mismo esta sociedad. La descompensación entre la energía que despliegan los colectivos muy activos y el estado de fatalismo, de tristeza, de disgusto y de espera pasiva que está viviendo un porcentaje muy alto de la situación, de la sociedad. Yo ya sé que 4 millones y un montón de parados es un problema extraordinario, pero no podemos añadir a eso el problema de decir los parados de Zapatero, no porque yo esté tratando de salvar a Zapatero,
sino porque si creemos que los pasados son de Zapatero, pues es muy fácil deducir, en cuanto ya no esté Zapatero, dejaremos de tener parados. ¿Cuántos parados hubiera habido si no hubiera estado Zapatero? Yo me acuerdo, se lo dije un día a un alto personaje del Partido Popular, decía, mira, vamos a ver, juguemos un poquitín más limpio. Vamos a suponer que el Partido Socialista hubiera empezado antes a responder a las realidades que han ocurrido. Vamos a suponer que el Partido Socialista hubiera tenido la intuición que al parecer tenía la obligación de tener, pero que al parecer no tenía la obligación de tener ni el Fondo Monetario Internacional, ni Standard & Poor's, ni ninguna de las grandes organizaciones, todas las cuales se pegaron el tortazo de su vida, ni Lehman Brothers, donde sospecho yo que debía haber una extraordinaria capacidad de personas completamente cualificadas y que, sin embargo, no las vieron venir. Bueno, supongamos que todos hubieran venido viendo antes, pero vamos a suponer que nuestro gobierno lo hubiera visto antes. Bien, hubiera sido estupendo. Se cometió un error gravísimo y, sobre todo, un error de credibilidad, porque si un médico te dice que no te preocupes, que es gripe y luego es cáncer de páncreas, es evidente que tu prestigio como facultativo se viene abajo y las posteriores novedades que anuncies no van a ser creídas. Bien es verdad que yo no sé dónde se han redimido los que metieron la pata en todos los otros territorios universales, que al parecer han debido beber las aguas en un sitio que hubiéramos debido contarnos dónde está para que nos hubiéramos redimido todos a la vez, porque resulta que nuestro gobierno no se enteró de nada, como es evidente, no se enteró a tiempo, por supuesto, pero resulta que las agencias de valoración, que tampoco se enteraron de nada y que además dieron la máxima nota a las entidades que se cayeron al día siguiente, han logrado, por razones para mí ignotas, regresar a su prestigio valorativo. No lo entiendo. No entiendo cómo todos los grandes personajes que no dieron una en el mundo de la economía y de las finanzas, de las grandes organizaciones bancarias, resulta que han logrado redimirse y regresar a la actividad sin la mancha brutal que ha quedado marcada sobre nuestro gobierno. Y repito, que si alguien cree que yo estoy haciendo esta argumentación para tratar de justificar una acción política, es que me estoy explicando muy mal. Lo que estoy queriendo decir es que ese diagnóstico nos ha hecho un daño extraordinario. Porque si ese diagnóstico se hubiera dicho con los errores del gobierno, con la cantidad de contradicciones en actuaciones y contractuaciones que nos han terminado volviendo locos a todos, con la cantidad de medidas que no sirvieron para nada, etcétera, 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 con las rectificaciones posteriores, con los cambios ulteriores, se ha producido una avería. Bien, sin esa avería, ¿cuántos parados hubiéramos tenido? Y entonces, a lo mejor, yo no lo sé cifrar, pues hubiéramos tenido menos, pero lo que es evidente es que no hubiéramos podido evitar las generales de la ley, el desplome de la economía, desplome, etcétera, y hubiéramos tenido, pues un montón de 4.100.000, en vez de 4.800.000. Bien, entonces diríamos, tus 800.000 parados, porque los otros 4 millones son un poco de todos. Pero si son tuyos los 5 millones, pues entonces no hay ningún problema. ¡Qué magnífica noticia! Bastará hacer así y nuestros problemas se han resuelto. Esa es, a mi juicio, la mala noticia de esta crisis. La mala noticia de esta crisis. Que los cambios que se tengan que producir no se hayan producido al tiempo que se estaba movilizando una sociedad de pie, en marcha, en una realidad importante. Mientras tanto, los medios de comunicación, que es el capítulo que yo más o menos conozco, los medios de comunicación han estado viviendo esta historia en el centro de otra particular tormenta profesional. El modelo de negocio de la comunicación está anunciando su muerte, no va a valer el tradicional modelo de negocio y se está apuntando el nuevo modelo de negocio sin que todavía se haya perfilado el nuevo modelo de negocio. Quiere decir esto que las empresas de la comunicación, en este fantástico lío que hemos estado viviendo, no han estado tampoco con toda su energía concentrada, proyectada sobre esta realidad nacional, tratando de iluminarla, porque han dedicado un porcentaje altísimo de su energía a la observación de su propio interior problema financiero, su propio interior problema económico, su propia interior crisis. La crisis
de los medios de comunicación afecta directamente a los medios impresos, todavía no a los otros, pero los va medio anunciando a la vista de que las grandes corporaciones mediáticas suelen tener ramificaciones en todos los medios. Claro, es muy fácil de entender. Internet, las grandes redes sociales, pues han universalizado el acceso a estos medios gratuitamente. Además, en una asociación de ideas que a mí me parece completamente lamentable, se ha entendido que Internet es el territorio de lo gratis. Así que los que compramos el periódico sostenemos una actividad que disfrutan gratuitamente millones de otras personas. Los medios de comunicación no pueden sostener su actividad, pagar a sus periodistas, pagar sus trabajos, pagar sus actividades, sus investigaciones, sus enviados especiales, porque su clientela gratuita crece mientras decrece su clientela de pago. Este negocio aquí, el New York Times, Le Monde, Washington Post, los periódicos del mundo viven esta circunstancia. Es evidente que se inventará un modelo de negocio, seguro. Pero como todavía no se ha inventado el modelo de negocio, se vive en esta crisis que afecta al sector impreso, pero que, como digo, al estar anejas muchas otras actividades dentro de las mismas empresas, les rebota y les afecta. Esta es una circunstancia que, desde luego, está, como todo está siendo alterado, también está alterado el mecanismo de pensar y el mecanismo de racionalizar, pues ha llevado a la crisis a muchos medios de comunicación, mientras todavía no se ha resuelto el tema de cómo nos enfrentamos con lo de gratis o no gratis. ¿Se han fijado ustedes que se dice, me he bajado una película de Internet y me he cogido 2 billetes de avión para Miami en Internet? O sea, se ha cogido un billete de Internet y se ha bajado una película. Bien, si Internet es gratuito, ¿por qué no se ha bajado el billete a Miami? Porque no se puede. Solo porque no se puede. Quiere decirse que se entiende que es gratuito todo aquello que se puede bajar. Bueno, pues en estas estábamos cuando resulta que el The Economist, hace un par de meses, algunos de ustedes lo habrán leído, a toda página en primera ponía, me he bajado un Stradivarius. Resulta que ya la tecnología está empezando a hacer posible, todavía de una forma bastante rudimentaria y para elementos bastante sencillos, bajarse objetos físicos, de manera que me voy a bajar una plancha que se me ha estropeado la que tengo y mientras voy al súper me aparece la plancha. Esto que cuando yo vi en The Economist en la primera página pensé que era una broma, dentro, desarrollado en muy importantes artículos y comentarios de fondo, nos anunciaba la posibilidad que la tecnología va a brindar de hacer por este procedimiento posible la materialización de objetos físicos en nuestra vida. Bien, y además ponía muchos ejemplos de cosas que ya ahora se pueden. ¿Qué ocurrirá con el mundo y con el comercio y con todo si decidimos que todo lo que se puede bajar se baja y todo lo que no se tiene más remedio que comprar se compra? A mí me ha parecido siempre muy chocante que se argumente tampoco esta razón. ¿Por qué usted no reclama lo que usted compra en Internet como gratuito? El mismo derecho tendrá el que hace una película que el que hace cualquier otra cosa. Mientras usted no se lo pueda bajar, usted lo entiende como de pago. Esa es toda la argumentación de fondo, la argumentación doctrinal, la argumentación filosófica que sostiene su teoría de la gratuidad, debe estar sostenida en algo más. También hay ahí, como digo, solo es un elemento lateral, para ver la naturaleza del temblor que está viviendo el mundo, que podría hasta producir cataclismos del calibre del que anunciaba The Economist. He dicho The Economist, tampoco he dicho la hoja parroquial de Andoain. The Economist en su primera página. Búsquenlo ustedes 2 o 3 meses, no más. Estaba en su primera página y verán interesantísimo el artículo. Es un desafío mental que le pone uno la cabeza boca abajo. Es como si le colocaran en una situación al borde de un abismo con los pies arriba y la cabeza abajo. Esta circunstancia aplicada a los periódicos, y regreso al tema, ha provocado un auténtico lío y los medios de comunicación están viviendo una situación de estupor extraordinario porque están acusando de una forma muy aguda el tema en sus partidas económicas y
no saben cómo se tiene que resolver. Se están explorando, ven ustedes, Mundo está intentando la fórmula Orbit, otros se están buscando las vías de ver si algo se puede abonar, se está intentando. Es decir, todavía no se ha inventado el modelo de negocio. Es posible que en este momento haya en una universidad de Oklahoma un muchacho inventando la gran fórmula de solución, porque otra cosa es esta. Esto va tan a prisa que me parece que de las 10 empresas más importantes del mundo, 5 de ellas no existían hace 20 años. Bastante importante para comprobar hasta qué punto no se trata solo de estar atento, sino de estar viviendo en el marco de un juego en el que están pasando rayos y centellas a izquierda y derecha a toda velocidad, creando conflictos y resolviendo conflictos, porque de estos rayos, estas centellas, se derivará, sin duda, el modelo de negocio que hará posible que se hagan películas y, sin embargo, no se arruine el que las haga, que se hagan periódicos y, sin embargo, no se arruine el que los hace, etcétera, etcétera. Pero comentaba esto para explicar que los medios de comunicación en España, no solo en España, pero en España, que es donde vivimos, este complejo lío en el que hemos estado viviendo, lo han estado viviendo, primero, desde la brutalidad del combate al que se ha terminado por llegar en el mundo de los medios de comunicación, en un juego casi infantil, de puro brutal, y con los medios, sin embargo, demasiado ocupados de sus problemas económicos. Los del Grupo Prisa son muy sabidos y conocidos, por tanto, no hay cosa de citarlos. Los otros grupos, sin tener la magnitud del problema financiero que tenía el Grupo Prisa y que va encauzando, pero que aún tienen también una extraordinaria cantidad de complicaciones. Y en esa cantidad de complicaciones está empezando a perder de vista como gran horizonte pues, la realidad nacional, buscando la manera de resolver sus problemas. Yo creo que hemos perdido nervio, hemos perdido proximidad y hemos perdido muchas cosas porque la gran energía de muchas de estas organizaciones se ha tenido que dedicar justamente a la alarma económica y financiera que se vive en el seno de sus organizaciones. Además, como está acompañada, como en otros muchos casos y sectores, prácticamente en todos, de ERES, despidos, cierres, etcétera, está produciendo una situación de anomalía que añado al cuadro anteriormente dibujado para decir que no hemos encontrado con claridad, que era lo que finalmente quería concluir, elementos referenciales que nos hayan acompañado en este momento de confusión. Eso es lo que digo. Si me siguen ustedes ya el hilo desde lo primero que he dicho, vivimos en el estupor, tenemos la impresión de que pasan cosas que no sabemos si vamos a estar en condiciones de poder afrontar, guardamos el secreto en el fondo de nuestro corazón de ¿estaré yo capacitado para esto? Vivimos en el medio de un gran montón de novedades, en un país en crisis que no está diagnosticando con sinceridad lo que está ocurriendo, que sabemos que como nos engañamos en el tiempo anterior creyendo que esto no iba a acabar nunca, nos estamos engañando también cuando creemos que esto lo puede resolver sencillamente un paso de hoja político, cuando estamos mirando a esto sin referencias y sin asideros. Las referencias sociales han sido siempre la política y el periodismo. Ha habido muchas más. La más importante para mí, los comportamientos empresariales, que son los que marcan esta especie de urdimbre interior, como la telaraña interna que articula una sociedad. Yo cada vez que veo en un comercio casa fundada en 1880, me quedo parado delante como si estuviera viendo un cuadro de Tiziano. Me hace llorar, me emociona. Un sastre. Casa fundada en 1880. Bien, es verdad que yo soy hijo de comerciante y me produce una enorme emoción lo que vertebra un país, la realidad económica, el comercio, la industria, la empresa. Pero ¿cómo han estado viviendo el comercio, la industria y la empresa? No tengo que contárselo a ustedes. ¿Qué circunstancias están viviendo todas las entidades, corporaciones empresariales, industriales, bancarias? No era muy fácil esperar que de ahí viniera la serena referencia, que de ahí procediera el faro que había de iluminarnos. En la política ya hemos dicho
de qué manera tan chiquitita, tan pequeñita, tan indigna de nuestro país y de nuestra realidad se está pretendiendo traducir lo que nos pasa. En los medios de comunicación, donde a nuestras naturales miserias y limitaciones añadimos estas preocupaciones internas que no nos están permitiendo tampoco observar con serenidad, con calma, con análisis, nos lleva a esta conclusión. En este momento de tal confusión, ¿dónde están? ¿Dónde han estado? ¿Dónde hemos encontrado? ¿Dónde necesitamos que estén los faros, las referencias, los elementos en torno a los cuales tengamos una cierta sensación de claridad? No decimos la gran claridad, la sensación de algo de claridad. Las grandes escaseces que yo creo que estamos acusando en este momento. La sensación de ir un poco de la mano hacia no se sabe dónde. Yo me siento muy contento de estar aquí con ustedes, porque esta es una de las organizaciones que está haciendo, y no lo digo porque esté aquí, cosa que siempre hace sospechoso cualquier tipo de comentario, como decía Platón, decía, no hay nada más fácil que hablar bien de los atenienses en Atenas. Bueno, yo lo que digo es que hay muchas acciones como la que ustedes están emprendiendo que son dignas de valor y de reconocimiento. Pero no está teniendo el país, España, a escala general esta referencia. Está todo patas arriba. Incluso en la gran política, el que nos manda se va a marchar. No sabemos en su partido qué va a ocurrir. El que puede ganar las elecciones está cuestionado por muchos dentro de su propio partido. El propio partido que puede ganar las elecciones, seguro, sin ninguna duda, está trabajando con gran voluntad en el diseño de un montón de cosas, pero no lo sabemos ninguno. Por otra parte, en el seno de ese mismo grupo, que tiene todas las posibilidades de ganar, anida un rincón verdaderamente venenoso que está haciendo papilla muchas de las cosas que pasan en este país, y que el que primero los padece es el propio partido que los alberga, que ya no sabe muy bien qué hacer con ellos y que finalmente ha transmitido al país el siguiente mensaje. Yo lo voy a traducir. En este momento, si tuviéramos que hacer fumo de lo que flota en el país respecto a nuestra actual realidad, diríamos, vivimos en un país en el que los políticos son unos corruptos, viven de espaldas a la realidad, no se interesa en absoluto por lo que le pasa a su país, a su municipio, a su comunidad autónoma, viven solamente por sus intereses. Nos gobierna un inepto, aspira a gobernarnos otro inepto. El Partido Popular es un nido de fascistas, el Partido Socialista es un nido de golfos, el Partido Comunista es un grupo de añorantes de un sistema podrido, los nacionalistas son unos traidores. Cataluña es un mundo que juega a espaldas de nuestro interés. Andalucía es una tierra de parásitos. Los sindicatos son unos parásitos. Los banqueros son unos ladrones. Los jueces son unos... Perdonen, no estoy exagerando nada. Esto que estoy contando aquí no es que se oiga. Es que esto que estoy contando aquí es el discurso que aparece en el frontispicio de nuestra realidad nacional. Eso es naturalmente imposible de aceptar, imposible de soportar e imposible de permitir. Por tanto, yo creo que como hay políticos corruptos, pero que como colocáramos en otro platillo a los que están dejándose la vida por su ciudad, por su país, serían inmensa mayoría. Como hay de todo lo que se ha dicho una parte de verdad y una enorme parte de mentira, en la que está ocultada un porcentaje importante de nuestra sociedad que quiere, que se esfuerza, que lo intenta. Yo creo que lo primero que yo he hecho faltar es justamente el discurso de la esperanza. El discurso de la esperanza, que no es naturalmente el discurso de la esperanza colegial, para hacer como Arguiñano cuando termina sus platos espolvoreando un poquito de perejil. Aportemos un poquito de violín a este trágico panorama diciendo la palabra esperanza, que queda muy mona. No, es que no es más incierta que el fatalismo brutal que en este momento se está inoculando en vena a la sociedad española. Es que nuestro país tiene los problemas que hemos dicho, pero nuestro país es un país importante. Es que se nos ha olvidado. Es que cuando Franco se murió yo tenía 33 años y 3 hijos. Es que ya no era un niño de 2 años.
Era una persona adulta. Y en este tiempo, desde allí hasta aquí, he visto a este país un cambio que no se puede ni creer. Hemos visto a este país capaz de hacer cosas extraordinarias e importantes. Teníamos muchos problemas. Y ahora también, ayer me decía una chica, en un acto que estábamos en Madrid, me decía, pero bueno, pero fíjate qué fácil, yo quiero ser periodista, pero claro, yo no veo ningún futuro. Tú muy fácil lo tenías cuando empezaste. Y dije, sí, cuando yo empecé, mi padre y mi familia nunca había ido nadie a la universidad, éramos una familia muy modesta, y cuando mi padre hizo el esfuerzo de que yo, el mayor, pudiera ir a la universidad y le dije que quería estudiar periodismo, me puso una cara de estupor que me obligó a añadir a toda velocidad, y filosofía y letras, que me puse a estudiar para que no se sintiera profundamente defraudado, porque en el franquismo, con la censura gravitando sobre nuestro país, cuando los periodistas no eran nada más que sencillamente escribas al dictado, ¿a quién se le podía ocurrir ser periodista? Pues a quienes teníamos fe. Porque si todo fuera a ser así, naturalmente, ¿quién hubiera querido ser periodista? Y entonces le dije, mira chica, tardaron muchos años todavía en llegar los tiempos que nos permitieron ser periodista, pero la apuesta se hizo con convicción, con vocación y con esperanza en el futuro. Con esperanza en el futuro. Y no tenía que hacer menos esfuerzo yo de esperanza en el futuro cuando decidí estudiar periodismo que cuando has decidido tú estudiar periodismo. Así que dejemos de llorar y vamos a ponernos a trabajar y vamos a ponernos de pie. En resumen, echo a faltar la referencia. Y como no podemos ahora encontrarlas de una manera muy clara, y tampoco sería bueno que tuviéramos una referencia individual como el gran hermano, está bien que empezáramos poco a poco a exigir un poco más de seriedad en el análisis, a practicarla y a exigirla. A practicarla y a exigirla. Yo acabo de escribir un libro muy pequeñito, es muy sencillo. Eran cosas que yo le digo a los estudiantes. Y cuando me decían, y si esa cosa que le decías a los estudiantes, ¿por qué no se lo has dicho a los estudiantes en vez de poner un libro en las tiendas que lo pueden comprar los que no son estudiantes? Pues por una razón muy sencilla, porque una de las cosas que se le ha olvidado a la gente es que los periodistas solo somos administradores de un bien ajeno. Los periodistas no tenemos un poder añadido especial. Nosotros al nacer no nos ponen un cromosoma nuevo, no nos dan un derecho añadido al que tenga usted, o usted, o usted. Tenemos el mismo, solo que administramos el derecho que tienen ustedes a la información. Ustedes tienen derecho a la información y entonces liberan a unos cuantos de ustedes para que en nombre de ustedes gestionen el derecho de ustedes y el nuestro. Eso también se nos ha olvidado. Y asistimos con una pasividad como si estuviera fuera de nuestro alcance, decir no, digo esto que no, esto no lo apoyo, esto no lo compro, esto no lo acompaño, esto no lo veo, esto no lo quiero, porque somos administradores solo de un derecho de ustedes. Y tienen ustedes que entenderlo para también tomar las decisiones correspondientes en su acceso a los medios de comunicación. No vamos a tener referencias, y a lo mejor es bueno que así sea, pero desde luego tenemos que empezar a luchar de alguna manera contra esta especie de fatalismo colosal que nos añade y no permitir, sobre todo, que los que están introduciendo esos venenos en la sociedad se apoderen del discurso. Así que, en esta intervención, que yo no quería que fuera una arenga, aunque ha habido un momento que lo ha parecido, yo sencillamente quería decirles, no saben cómo estimula saber que hay colectivos humanos que están trabajando con toda ilusión para salir adelante, para luchar y para avanzar en la línea que ha sido expresada aquí. Se han mencionado palabras que yo considero capitales: excelencia, trabajo, anticipación, voluntad, valor. Decir anticipación es decir esperanza, porque ¿quién se anima a anticiparse si no cree que hay horizonte? Bien, pues aun sabiendo que el horizonte es esa cosa tan rara, que está muy lejos y que cuanto más te acercas, más se aleja, y que nunca lo alcanzas porque siempre se aleja, tenemos que viajar de acuerdo con un rumbo, y ese rumbo tiene que ser distinto del que ahora hay. Entonces, yo creo que como no podemos nosotros resolver taumatúrgicamente nada, sí deberíamos participar en un movimiento un poco regenerador de ese espíritu que este país ha tenido y que ha perdido y que no podemos permitir que se pierda. Empezamos a observar algunas fallas en las convivencias que son extremadamente peligrosas. En el caso de Cataluña, por ejemplo, es claro. En el caso de las relaciones entre participantes en la política de un partido y de otro, viviendo con unos enconamientos que no tienen sentido en el seno de los propios partidos, unos enconamientos que no tienen sentido, y en el seno de la sociedad un estado un poco de, en fin,
como digo, de apatía derivado de lo anteriormente dicho. Eso es todo lo que yo esta mañana les quería decir, que como han visto no es para nada una conferencia, no había papel aquí, me ha parecido mucho más leal con todos ustedes hablar, como decían los curas cuando iba al colegio, ex abundancia cordis, o sea, de la abundancia del corazón, y con toda sinceridad plantearles una reflexión de una persona que lleva 40 y tantos años dedicado a ver lo que pasa, con más confusión lo que pasa. Que tengan ustedes mucha suerte en estas jornadas, que les resulten muy fructíferas, muy positivas, que se cumplan todos sus sueños y muchas gracias.